Durante la campaña de Space Marine 2 conocimos a los 1000 hijos. ¿Pero qué son en realidad? ¿Por qué al morir explotan en una nube de polvo y luz? ¿De dónde vienen? ¿Qué son esas criaturas que los acompañan? ¿Por qué hay seres humanos apoyándolos? En este video vamos a hablar un poco acerca de ellos. Comenzamos. Los 1000 hijos son marines espaciales que alguna vez protegieron al imperio de la humanidad. Nacieron como una legión, pero traicionaron al imperio, uniéndose a Horus en su insurrección. ¿Solo que? Ellos tienen una característica especial que los hace diferentes al resto. Su legión está conformada por psíquicos. Ahora surge la pregunta, ¿qué es un psíquico? En el universo de Warhammer 40.000 existe un plano paralelo llamado la disformidad, el coprotagonista de una buena parte de las historias de este mundo. Y es que este universo paralelo es complejo. No sigue ninguna ley que la mente humana pueda comprender, de manera tradicional al menos. Se sabe que se alimenta de las emociones de los seres vivos, buenas y malas. Es la forma más pura del concepto del caos en sí mismo. Es pura energía, pero también es habitable por mucho que cueste entender el cómo. Sí, aquí vive toda clase de criaturas, hasta seres humanos incluso, por mucho que cueste entenderlo. La cantidad de poder que alberga es tan inconmensurable que mucho de ello se filtra al mundo real en un sinfín de formas. Una de todas esas formas es a través de los psíquicos. Todos los seres vivos tienen un potencial psíquico, debido a que poseen un alma y alguna forma de emoción. Al morir, el alma de todo ser vivo del plano real pasará a formar parte de la disformidad. Hay especies como el ser humano que pueden aprovechar este potencial psíquico para manifestar diferentes formas de lo que denominan hechicería. Cosas como lanzar rayos, invocar fuego, teletransportarse, volar, telepatía. O, en el caso de los 1000 hijos, los villanos principales de Space Marine 2, invocar criaturas que ataquen a sus enemigos, confundirte con espejismos, transmutar la materia y moldear la carne en algo aberrante. Todo gracias a su potencial psíquico, a poder manifestar los poderes de la disformidad a su antojo. La disformidad es todo un tema en Warhammer. Es decir, incluso los seres humanos y muchas criaturas la usan para viajar. En el caso del Imperio, para poder recorrer las enormes distancias que supone ir de un sistema a otro. Un viaje de décadas o milenios puede recorrerse en apenas un par de horas. Usar la disformidad es eficiente, sí, puedes viajar a través de ella, alterar la realidad, usarla como energía y mucho más. El límite es la imaginación, pero tanto poder conlleva un enorme y grave riesgo. ¿Recuerdas que te mencioné que era habitable? Pues, los marines traidores y sus huestes suelen vivir aquí. Pero, ¿por qué? Bueno, en parte porque es muy estratégico estar donde el imperio no pueda encontrarlos. Pero, ellos también quieren estar muy cerca de sus amos, los 4 dioses del caos. Khorne, dios de la guerra y el más fuerte de todos. Nurgle, dios de la podredumbre, la enfermedad y las plagas. Tzeentch, dios del cambio y la manipulación. Slaanesh, él o la, dios del placer, los excesos. Los dioses del caos habitan la disformidad, y de su poder nacen demonios, algunos muy poderosos, y otros mera carne de cañón. No pienses en ellos como entes físicos, son más energía, una presencia sin cuerpo o forma, y por ello, extremadamente poderosos. Su influencia puede llegar fuera de la disformidad, y de hecho provocaron la herejía de Horus, la guerra que dejó al imperio en ruinas. Podríamos decir que son el enemigo principal de los seres humanos en este universo. No todas las legiones siguen al caos de la misma forma. Algunas legiones son leales a los 4 dioses al mismo tiempo, el llamado caos individido, y dedican sus existencias a complacer a sus amos. Otras legiones solo le son leales a una a la vez, por ejemplo, los 1000 hijos. Ellos le son leales solo a Tzeentch y se dedican a complacerlo. Otras legiones solo aprovechan parcialmente la disformidad, sin ser leal a nadie en concreto. Tzeentch es de hecho el más complejo de entender. Es común oír que lo sabe todo, presente, pasado y los millones de futuros posibles, sin ser capaz de adivinar cuál se va a dar. Está muy relacionado a las aves, como se puede ver en sus demonios Sancor y esbirros que le son leales. Se suele referir a él como el que cambia las cosas. Es un ser que cuesta entender. Es una idea, un monstruo. Es muy seductor para quien busca el conocimiento. Pero,
¿Por qué los seres humanos, y sobre todo una legión militarizada y adoctrinada como lo eran los 1000 hijos, sería convencida para seguir a un dios del caos? En el universo de Warhammer 40.000 es horrible ser un ciudadano imperial. Ser un supersoldado tampoco garantiza mucho. El sufrimiento y la miseria es una constante en el imperio, y poco o nada se hace para que esto cambie. Si naciste en un planeta horrible, tendrás una muerte igual. Y eso se repite en muchos mundos, así que no es de extrañar que existan cultos que veneren a dichas entidades. Los dioses llegan con promesas de una vida mejor, prosperidad. Así que quienes solo conocen miseria, que son muchos en el imperio, por cierto, van a tomar esta salida. Y con las legiones no fue diferente. El emperador maltrató mucho a sus legiones, en especial a quienes terminarían traicionándolo. Los 1000 hijos vieron sus planes de estudio y comprensión de la disformidad prohibidos tras un evento conocido como el Concilio de Nicea, donde los poderes psíquicos fueron altamente regulados en el imperio, prácticamente prohibiéndolos para los 1000 hijos, cuya legión se conformaba enteramente por psíquicos. No solo eso, el emperador pensó que el primarca de los 1000 hijos, Magnus el Rojo, era el traidor principal. Magnus en realidad trataba de avisar de la caída de Horus a manos del caos y su posible traición, pero el hechizo que usó para contactar con la Tierra salió muy mal, desatando una invasión demoníaca en la Tierra. Magnus había sido engañado, por nada más que Tzeentch, aprovechando su necesidad de avisar de la traición para que se reconociera la utilidad de seguir estudiando la disformidad. Fue el inicio de la caída. Los 1000 hijos verían su planeta, próspero, arder, al ser invadidos por los lobos espaciales, los custodes y las hermanas del silencio, estos dos últimos fuerzas personales del emperador. Este evento, la llamada caída de Próspero, marcaría el inicio de la debacle, que llevaría a los 1000 hijos a jurar lealtad a Tzeentch y a su eterna rivalidad y odio a los lobos espaciales y al imperio. Ahora bien, ¿cómo acabaron siendo polvo y luz? La rúbrica de Ahriman ocurrió tras la caída de Horus a manos del emperador. Los 1000 hijos regresaron a la disformidad. Estando tan vinculados a Tzeentch, su potencial psíquico se disparó, haciéndolos muy poderosos, pero también provocándoles toda clase de mutaciones. Algunos aceptaban esto como la bendición de su nuevo dios, pero muchos otros lo veían como una maldición que se tenía que acabar. Fue ahí que el segundo hechicero más poderoso de la legión, Ahriman, llevaría a cabo un ritual muy complejo para tratar de reducir los efectos de las muchas mutaciones y deformaciones. Junto a los mejores hechiceros de la legión, el conjuro se llevó a cabo, pero salió muy mal. Los marines espaciales que no controlaban muy bien sus poderes psíquicos fueron transformados en polvo y sellados dentro de sus armaduras, ahora sin alma ni mente. Los marines que sí tenían un buen control de su poder psíquico lograron resistir el terrible maleficio, conservando su forma humana si es que quedaba algo. Y es así como llegamos a lo que vemos en el juego. Los 1000 hijos, hechiceros traidores, manejando huestes de marines sin mente, ahora conocidos como los Marines Rúbrica. Una legión de autómatas cuyo único propósito es hacer arder la galaxia, en nombre de su retorcido dios. Hablemos de su organización. Los 1000 hijos en particular se dividen en diferentes cultos que dictan qué enfoque se va a tomar. Estos cultos no son más que los caminos que dicta su dios Tzeentch para adorarlo. Estos cultos se conforman de bandas de guerra que llevan a cabo las doctrinas esotéricas en las que se centran. Por ejemplo, la banda de guerra de los Hijos de Plata sigue al culto del tiempo. Existen al mismo tiempo bandas de guerra que tienen condiciones especiales, como las dagas de Magnus, que en un inicio seguían al culto de la manipulación, pero tras formar parte de la rúbrica de Ahriman y sobrevivir conservando sus cuerpos, fueron víctimas de la ira de su primarca Magnus, que en venganza por llevar a cabo la rúbrica los transformó en polvo también, ahora sirviéndole como guardianes de su mundo demoníaco. Sobre su armamento y equipo, puede ser algo variado. Consta de exactamente los mismos elementos que los marines espaciales leales, salvo por un detalle: el de estar corrompido con hechicería disforme, para ser aún más letal. Pero destacan algunos artilugios. Como lo vimos en el juego, el arma principal es el Volter Inferno,
una versión modificada y alterada del Volter original. Para sus exterminadores escarabajo suelen usar el Volter Tormenta, una arma que, muy en sintonía con ellos, también está modificada y alterada, además de su icónico cañón segador de almas, una ametralladora rotatoria que reacciona a su potencial psíquico. También cuentan con misiles guiados para sus exterminadores, sin dejar de lado la artillería montada en sus vehículos, como cañones láser, Volter pesado, etc., todos corrompidos por el caos. También usan lanzallamas disformes, cuyo fuego no solo quema, sino desintegra todo lo que toca. Asimismo, usan una amplia gama de armas cuerpo a cuerpo, siendo la más relevante el Khopesh, un equivalente de la espada para los 1000 hijos, y por supuesto sus icónicos bastones y báculos, que ayudan a los hechiceros a canalizar su poder disforme para hacer toda clase de hechizos. Sí, ese disco que llevan los Sancor exaltados e Inmura, el villano principal, tiene un nombre, se llama Disco de Tzeentch. Es una construcción disforme, algo así como un demonio vivo con forma de disco, sí, así como se escucha, cuyo propósito es, primero, remarcar el estatus del hechicero. Solo lo llevan los miembros de la Legión que se han ganado el favor de su dios. Segundo, potencia aún más sus capacidades de manejo de las energías disformes. Dejando de lado a los demonios, si un legionario monta un disco, tiene que ser tomado como una amenaza de muy alto nivel. Solo como un detalle, los libros que llevan, que si bien en el juego se ven como un mero accesorio, suelen ser parte de una fuente de conocimiento arcano, usualmente otorgado por su dios, o descubierto por los propios marines del caos de Tzeentch. Contiene toda clase de hechizos y brujería. Por el lado de los vehículos se repite el patrón, mismos que los marines espaciales leales, salvo por algunos detalles. El primero, que mucho de su equipo puede llegar a ser robado o fabricado por facciones herejes dedicadas a crear ingenios demoníacos. Durante la campaña pudimos ver algunos, pero en un espejo retorcido de los marines leales, los que más destacan son el Bruto Infernal y el Dragón Infernal. El primero, el Bruto Infernal, puede llevar esencialmente las mismas armas que el Dreadnought leal, pero en el juego destaca por llevar un enorme martillo disforme que genera explosiones y un cañón de plasma pesado corrompido, además de estar potenciado con hechicería que le permite teletransportarse de un lugar a otro. A diferencia del honor que es estar en un Dreadnought, el Bruto es desde su inicio un suplicio de dolor y locura. Un marine espacial que, sin estar herido forzosamente, será internado en el Hellbrut, en el Bruto Infernal. Se busca que el dolor sea máximo, así que, al pilotarlo, caerá en la locura más absoluta, solo para desatar muerte y destrucción donde sea que se despliegue. El Helldrake, por su lado, es el apoyo aéreo de los 1000 hijos. Es, en esencia, una máquina y bestia al mismo tiempo, un engendro demoníaco, muy en sintonía con el caos, combinando carne viva y metal. Este dragón infernal, Helldrake, puede llevar diferentes configuraciones, pero la que vemos en el juego es la más icónica. Un engendro volador que escupe fuego disforme, muy difícil de derribar si no cuentas con el armamento adecuado. Podríamos seguir hablando de los 1000 hijos, pero lo dejamos hasta aquí por hoy. Bueno, ya un poquito fuera del guión y sintiéndome más libre. Traté de grabar este video con una nueva técnica, pero honestamente no sentí que me salió tan bien. Entonces solo espero que el audio pues no se escuche raro o feo. En cuanto a los 1000 hijos y a sus miniaturas, si tú te quieres armar un ejército de los 1000 hijos, pues enhorabuena, porque también, al igual que los marines espaciales, a los leales me refiero, pues suelen tener muchas miniaturas en los estantes. Ahora, esta legión en específico acaba de recibir una gama de miniaturas completamente nueva, junto con un códex que también se ve bastante bien. La verdad es que los 1000 hijos son un ejército que, hasta haber jugado el juego, realmente no me llamaban mucho la atención. Como digo, a mí me gusta más la guardia imperial, pero en este hobby de Warhammer pues no es tan fácil como entrarle
así directamente a la facción que a ti te gusta, sobre todo por la cuestión de que las minis estén en los estantes, que haya disponibilidad, creo que es el término. Entonces, se hace difícil entrar, o se hacía difícil, si querías jugar, por ejemplo, con los mil hijos, una facción tan específica del caos, y pues no hubiese miniaturas en los estantes. Creo que tendrías que considerar eso porque los mil hijos en específico ya empiezan a entrar en el terreno de las minis que a veces no están en los estantes siempre. Hablando de la Ciudad de México, obviamente, yo compro aquí mis minis. Entonces, al final del día es un ejército que está bastante bien. Tengo entendido que es un ejército más de disparo, no es tanto como de combate. Combatir es espadas y físico. Y disparo, pues bueno, disparar cosas, ¿no? Pero en ese inter también entran los hechizos. Entonces los hechizos en Warhammer son como un disparo, como si fuese un arma de fuego. Pero pues obviamente se manejan bajo diferentes términos y tienen sus propias reglas y todo eso, ¿no? Ahora, obviamente este video solo abarca a los 1000 hijos. De hecho era un video sobre los marines del caos, pero ese video de los marines del caos, como abarcándolos en completo o en general, lo prefiero hacer para un video aparte porque consideré importante primero explicar qué son los 1000 hijos y entonces ya después te platico pues quiénes son los devoradores de mundos, los hijos del emperador, la legión negra, todo eso. También son marines del caos, también son muy importantes, todos ellos están relacionados de alguna manera a la herejía de Horus. Y también obviamente pues los campeones, ¿no? ¿Quién es el campeón? El campeón de Tzeentch, pues es Ahriman, y Magnus es su primarca, el primarca demoníaco de los 1000 hijos, y así nos vamos con cada facción, ¿no? ¿Quién es el campeón de Khorne? Pues es Karn, así se llama. Y el primarca pues es Angron, y así. La verdad es que el caos tiene mucho de dónde escoger porque pues, al final del día es un espejo del imperio, un espejo retorcido, digo yo. Entonces creo que si lo que buscas es un ejército del caos que tenga presencia actualmente, los 1000 hijos van a ser una buena opción de entrada. Además de que, como ya viste, pues los puedes personalizar de diferentes formas, ¿no? Obviamente todo el potencial de este ejército está en sus miniaturas, mejor dicho en la infantería, en los hechiceros. Obviamente pues no puede faltar en tu ejército un Ahriman, un Magnus el Rojo. Los necesitas para que tu ejército tenga sentido o cierta cohesión. No son imprescindibles, pero sí son muy importantes definitivamente. Entonces no es un ejército tanto como de máquinas o de combate cuerpo a cuerpo, se mantienen mucho a la distancia y cosas así. Entonces, si te gustan ese tipo de rollos de hechicería, de maldad, de transmutar, de mutantes, de cuestiones como más mágico-esotéricas, los 1000 hijos pueden ser para ti. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad espero que este video te haya servido mucho y nos vemos pronto.